de qué se trata la planificación de tierras, porque entiendo que no es algo que esté claramente definido, y aunque podríamos elegir otros nombres, como diseño hidrológico, diseño keyline, diseño, arquitectura de paisajes, otro nombre que se usa, decidimos usar este porque sentimos que es el que más engloba. Y bueno, la idea es contarles un poco qué es la planificación de tierras y qué se va a enseñar en el curso, y después dar el espacio para que las personas que están pensando en inscribirse puedan preguntar y evacuar dudas de eso. Así que voy a arrancar con la presentación. Como decía Pablo, me dedico y nos dedicamos a esto en la empresa hace unos 9 años. Empezamos de manera muy humilde y fuimos adquiriendo diferentes habilidades, profundizando en diferentes temas que iban surgiendo en cada uno de los proyectos. Sin ser especialistas en nada, fuimos aprendiendo herramientas en diferentes temas, y hoy en día, bueno, tenemos una batería de cosas, no somos expertos en ninguna, todas las tenemos hasta el punto en el que podemos dar las soluciones para algunos tipos de proyectos. Entonces, como les decía, el nombre que se le puede dar es variado. Diseño de paisaje, diseño hidrológico, diseño keyline, hay muchas formas de nombrarlo. Nosotros elegimos la planificación de tierras porque también es el nombre que están usando otras personas que hacen esto hace más tiempo que nosotros, y que sentimos que engloba lo que significa este trabajo. Entonces aquí traté de articular una definición. Dice: la planificación de tierras es el ejercicio de conjugar las características de un terreno y el contexto de quienes llevan a cabo el proyecto, buscando crear un plan espacial y temporal que detalle la infraestructura que mejor se adapte al predio y a los objetivos planteados. Entonces, la planificación de tierras para mí no se trata de un trabajo técnico, sino hay una parte humana bastante significativa de tratar de recibir el concepto que las personas que quieren hacer proyectos tienen y tratar de transformarlo en algo viable que se adapte de manera óptima al terreno en el cual se va a desarrollar. Entonces, un poco se trata de crear un vínculo entre estas dos partes, la parte humana y el terreno y sus características, para tratar de generar un plan. Ese plan va a terminar detallado en un master plan o un diseño, que son planos. Después tiene por detrás cálculos, tiene planos en detalle, aparecen listados de materiales, otro tipo de cosas, pero lo que se va a definir es una infraestructura que sea funcional a unos objetivos que son los objetivos que tenía el proyecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, así como una casa no se construye sin planos y sin cálculos de pesos y de materiales, bueno, llevar ese mismo concepto de crear un plano que se sustente al nivel de la infraestructura de campo. Entonces, les voy a contar algunas cosas que consideramos importantes en esto. Siempre pasamos por un periodo que le llamamos conceptualización, donde tratamos de articular lo que la persona quiere y ayudarlos a visualizar algo viable, digamos, ¿no? Entonces, eso es la conceptualización. Por ejemplo, en lo que es ganadería va a haber diferentes metodologías o diferentes formas de hacer ganadería, en particular regenerativa, es a lo que más nos enfocamos, y eso a veces ya viene con la persona que decide por su contexto, ¿no? Las personas que hacen manejo holístico entenderán lo que es el contexto holístico, decide por su contexto qué tipo de manejo quiere hacer, y bueno, los ayudamos a darle forma a ese concepto. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es analizar el terreno. Analizamos el clima, que es, le llamamos las reglas del juego, o sea, el clima no lo podemos cambiar, está ahí, y lo tenemos que entender cómo funciona.
A veces nos pasa que el cliente da por sentado su clima, y yo puedo dar por sentado el clima de Uruguay porque lo vivo y lo entiendo, pero cuando nos toca trabajar en lugares diferentes, hasta que no lo analizamos no comprendemos cómo es el ciclo del año, las estaciones, la lluvia. Entonces es importante contar con datos duros y también intuitivos de la forma del clima. Después el contexto, que implica analizar cuál es la situación de las personas, qué objetivos quieren, qué objetivos, con qué cuentan, capital, y a qué temporalidad lo están pensando el proyecto. Y después la geografía, que es el terreno en sí. Entonces, de este análisis de estos elementos va a empezar, y de esta conceptualización, o sea, de qué es lo que estamos buscando, es que va a comenzar el proceso de planificación. Ahí aparece lo que es un diseño, que es lo que les decía, como un master plan, un diseño espacial, pero también hay un plan, que es un esquema temporal. Muchas veces el diseño es para implementar todo junto, o a veces es para implementar en etapas, y siempre, aunque lo vayas a implementar todo junto, tiene un orden progresivo. Entonces no solo queda el trabajo en el diseño, en haberlo dibujado, sino en armar un plan de cómo se va a llevar a cabo y cuáles son los detalles que tienen que tener en cuenta las personas que lo van a instalar, sean los propietarios o los instaladores, etc. Otra cosa en la que trabajamos es el tema logística. O sea, hicimos este dibujo muy bonito, hicimos los cálculos para ver que todo funciona. Bueno, ahora hay que empezar a materializarlo, y para eso tenemos que empezar a entrar en el detalle de piezas, de servicios, o sea, quiénes van a ser los instaladores de cada una de las cosas. Eso un poco es la logística. En la implementación también nos encargamos de dirección de obra, por ejemplo, cuando hay movimientos de suelo, o directamente en obras ganaderas también, instalaciones, demarcación, ese tipo de cosas. Y posteriormente en el manejo, es algo a lo que no nos dedicamos tanto, pero podría incluirse dentro del plan, que ya pensar en planificar el pastoreo o en planificaciones agrícolas, y etc. Entonces, esto está todo incluido dentro de lo que es la planificación de tierras, y me parecía importante aclarar que esto, no diseñamos para nosotros. Eso pasa muchas veces, que hay un sesgo de personas que llevaron a cabo un proyecto y le funcionó algo, y quieren salir a replicar ese mismo algo. Bueno, cuando uno está cumpliendo este rol de acompañar en una planificación, tienen que entender que está diseñando para otra persona, y es el sueño de otra persona, y hay que respetarlo. Entonces, no se trata de salir a aplicar lo mismo, sino de ir a observar qué terreno, qué condiciones, qué personas, y crear algo para esas personas. Un poco, otra cosa en la que queríamos hablar es el rol del planificador de tierras. A veces me preguntan dónde se puede estudiar esto, y por lo menos no conozco un lugar donde se pueda estudiar. Yo creo que no está en las universidades por dos razones. Primero, porque es un rol un poco generalista, y las universidades tienden a hacer carreras más específicas. Y en segundo lugar, porque la tecnología en la que nos apoyamos es bastante nueva. O sea, utilizamos un montón de herramientas que tienen 10 años de desarrollo. Entonces, para que existan profesiones que se dediquen a esto, me parece que falta un poco más de tiempo. Las hay de manera específica en diferentes profesiones. Por ejemplo, un ingeniero vial va a ser muy bueno haciendo caminos, obviamente sabe muchísimo más que yo en el planteo de cómo realizar un camino, pero la idea nuestra es articular muchos conocimientos con menor profundidad.
Y estas herramientas tecnológicas que les mencionaba son las que nos permiten hoy en día hacer esos trabajos de una manera mucho más simple y por tanto más económica para el productor, para la persona que va a hacer el desarrollo. O sea, en el pasado se podía posicionar un camino topográfico contratando un ingeniero vial, pero nadie contrataría un ingeniero vial para hacer callejones para el ganado adentro de su campo, con un teodolito, gastando jornales, sería algo bastante costoso. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener un modelo tridimensional perfecto del terreno y dibujarlo, y a eso sumarle capas y capas de trabajo, ¿no? Entonces, para mí el rol del planificador es acompañar a los tomadores de decisiones, o sea, las personas que hacen el proyecto, en el proceso de visualizar y crear un plan para una infraestructura eficiente que permita desarrollar los objetivos planteados. Y no es un trabajo técnico solamente, ¿no? Entonces sí tiene un contenido técnico. Si vamos a trabajar la parte hidráulica, hay un contenido técnico. Si vamos a trabajar orientación, hay un contenido técnico. Si vamos a trabajar topografía, hay un contenido técnico. Hay elementos técnicos, pero diseños hay infinitos y van a variar según el terreno, pero según las personas y los objetivos que tienen. Entonces, así como decía, no diseñamos para nosotros, en realidad nuestro rol, por lo menos la forma en la que lo encaramos, es ir analizando las opciones para realizar lo que el cliente, la persona quiere, y ayudarlo a elegir de esas opciones la que mejor le sirva, en vez de decidir por ellos, ¿no? Para mí es un trabajo, bueno, a mí me encanta lo que hago, me fascina, me siento muy afortunado de poder trabajar de esto. Una de las cosas que más me gusta es que me parece que es un trabajo muy creativo y que a veces esa creatividad puede ahorrar un montón. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, que es algo importante para el desarrollo de un proyecto. Entonces, hay tantos elementos para jugar entre sí y a veces el pienso que uno le pone puede generar muchísima más eficiencia en el funcionamiento, bajar un montón de costos, ahorrar un montón de tiempo de trabajo y otras cosas. Entonces, es un rol creativo y hay que estar abierto. No se trata de ir y repetir siempre una misma forma o formato de algo. Es un rol integral porque debe mantener la visión global del proyecto, y muchas veces lo técnico pasa por encima en otros proyectos donde se contrata a alguien para el agua, a alguien para esto, a alguien para lo otro, se puede perder en la unión la visión global del proyecto, ¿no? Entonces acá parece como lo integral podría ser holístico, ¿no? El mismo concepto que el manejo holístico, bueno, esto sería como un diseño holístico o un plan holístico de tratar de tener en cuenta los diferentes elementos que se están diseñando. Complementar, porque como les decía, esto es un trabajo que se hace con los productores o con las personas que están los desarrolladores, el trabajo en equipo, o sea, las decisiones, la visión de hacia dónde va el campo, de qué es lo mejor en esa zona, de qué sirve en el mercado. Eso en general lo tiene la persona que nos contrata, y lo que nosotros hacemos es acompañar en ese concepto hacia crear un plan, ¿no? Entonces, darle soporte técnico a elementos que la persona ya tiene. Tiene un rol humano que me parece muy importante destacar en esto de que nosotros no tomamos decisiones, sino las decisiones las tiene que tomar el tomador de decisión, por eso es el nombre. Si nosotros decidimos algo por la persona a la cual estamos planificando, el día de mañana puede haber un reclamo de por qué elegimos eso cuando no lo preguntamos. Entonces, tenemos que preguntarlo, pero también tenemos que tener la capacidad de explicar la situación para que la persona tenga más información para tomar esa decisión.
Entonces, en gran parte tiene un proceso de intercambio con la persona en la que le decís, bueno, vamos a poner sobre la mesa las opciones, te la voy a explicar lo mejor que puedo, te voy a decir los pros y los contras, los costos, todas las situaciones que conllevan esas opciones, y tú vas a elegir una situación. Entonces, una vez que la persona dice, bueno, esta opción es económica, pero tenés estos riesgos y esta situación, lo asume, lo acepta, perfecto. El problema es si nosotros tomamos la opción económica y después surgen esos problemas y no lo avisamos, ¿no? Investigar, y esto es porque cada proyecto termina siendo único siempre, entonces en cada situación nos encontramos con cosas para investigar. Muchas veces le decimos al cliente, bueno, esto nunca lo hicimos, te propongo hacer una investigación, preguntar a personas que saben, buscar y conversarlo contigo y crear la solución, y de esa manera es que fuimos expandiendo nuestra caja de herramientas de cosas que sabemos hacer, pero en cada proyecto nos aparece una nueva situación y nada, hay que saber investigarlo para poder seguir avanzando. Esto es lo que ya explicaba antes, el rol es generalista, en el sentido de que necesitas mantener la unión entre las partes. O sea, que algún elemento no sobresalga sobre otro. Y que es algo tecnológico. O sea, utilizamos la tecnología a nuestro servicio y realmente hoy a veces me pasa de tener productores que me dicen, bueno, me gustaría que vengas al campo a conversar. Yo digo, bueno, yo puedo ir al campo, pero yo sí lo puedo ver mucho más desde un modelo tridimensional en la computadora que en el campo. O sea, si me invitan a ver 1000 hectáreas, es poco lo que yo voy a poder ver topográficamente en relación a lo que puedo ver en un modelo de computadora. Entonces, realmente la tecnología permite, como si fuera una persona va con una lesión, un dolor, a un médico, bueno, entonces la radiografía, la tomografía, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con los paisajes y empezar a obtener información de diferentes filtros que nos permitan analizar diferentes cosas del paisaje, ¿no? Clasificación de suelos, y así ir superponiendo esa información para poder entender mejor. Y un poco a lo que, por la cual nosotros defendemos este trabajo y a lo que nos dedicamos, a lo que le ofrecemos a las personas, es esto, ¿no? La diferencia entre tirarse a hacer una infraestructura que muchas veces tiene un costo altísimo, ya sea desde ganadería, agricultura o más algo en lo que también trabajamos, como en los fraccionamientos. A veces vemos desarrollos donde hay un montón de energía y dinero puesto encima, que el pienso que tuvieron los planes es mínimo. Y que los costos asociados por los errores que surgen, y cosas muchas veces irreparables porque implicaría tener un doble costo, son enormes. Entonces, el ejercicio de la planificación de tierras es, en vez de improvisar, es crear un plan en el que tratamos de tener en cuenta todo. ¿Lo vamos a lograr? No, pero vamos a apuntar a la excelencia y vamos a obtener algo mucho mejor que si no hubiéramos pensado las cosas y hubiéramos empezado a improvisar en campo, digamos. Teniendo en cuenta la importancia del plano, ¿no? Plan y plano. O sea, la visión de campo en algunos aspectos es fabulosa, si uno está viendo la productividad, cómo van las pasturas, otro tipo de cosas, pero cuando uno está trabajando el tema de infraestructura, lo espacial, el plano es una herramienta tremenda porque nos permite en una sola visión tener el todo, ¿no? Y después poder hacer zoom al detalle o ver otro tipo de cosas, pero tanto los niveles, ¿no? Las alturas de un terreno, como las áreas, como las distancias, a ojo en campo se vuelven muy, muy difíciles de visualizar correctamente, por eso la importancia de trabajar con los planos. Y bueno, un poco esto también de enfrentar un problema y poder pensarlo. Entonces,
lo que sucede ante una planificación es que nos encontramos con un montón de elementos a ordenar y a pensar y a tener en cuenta. Y cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajos era como, pero tengo que tener en cuenta esto y esto otro y esto y esto, y al final es como que ves que las cosas se contradicen, que no sabes qué es más importante, qué tener en cuenta, hasta que un día encontré lo que es la escala de permanencia. La escala de permanencia fue desarrollada por Percival Youmans en lo que es el diseño Keyline, o en línea clave, y es una de las cosas que vamos a estar viendo en el curso. Ahora la voy a nombrar brevemente, pero en el curso la vamos a desarrollar más. Es algo que te permite pensar cómo se ordena un proceso de diseño cuando tenés que tratar de tener en cuenta todos estos elementos. Y lo que él plantea es, bueno, pensemos de todos estos elementos, ordenémoslo de manera tal que lo que menos puedo cambiar, lo más permanente, lo que más me cuesta cambiar, es lo que más tengo en cuenta. Entonces, si hay algo que yo no puedo modificar, lo tengo que tener en cuenta. Y es algo bastante simple, pero bueno, eso le permite hacer este orden que está acá. Desde lo que es más difícil de cambiar hasta lo que es más simple de cambiar. Y este es el orden que él definió. Entonces él va a estudiar primero el clima, que es algo que no podemos cambiar. Podemos levemente modificar el microclima, pero nos tenemos que atar al clima. La topografía, o sea, la forma del terreno. Después empezar con el tema del agua, y después seguir diseñando. Y esto nos va a ordenar un montón en la forma de pensar, en los pasos a seguir, nos va a dar un camino claro en la planificación de tierras. Entonces, esta es la escala de permanencia. Luego hay un desarrollo posterior, que se da por la gente de Regrarias, Darren Doherty, complementa y moderniza esta escala y lo lleva a otro nivel, también absorbiendo de la globalización esta posibilidad que tenemos de investigar un montón de temas diversos y conectarse con un montón de gente, ¿no? Porque Youmans estaba trabajando en ganadería, hacía todo este trabajo, pero de repente no sabía lo que estaba haciendo Wassan, o capaz que sí, o no sabía lo que estaba haciendo Savory, y no sabía lo que estaba haciendo otra gente. Bueno, hoy en día contamos con la posibilidad de ver lo que está haciendo Ghost, o lo que está haciendo Polyfaces, o lo que está haciendo un montón de gente, integrarlo todo a la plataforma, y él hace un upgrade, o una mejora de la plataforma, y le agrega varios elementos. Para empezar, agrega a la parte climática la parte de las personas, que la escala de permanencia que había desarrollado Youmans era una escala pensada en lo técnico material. O sea, el clima en data dura, la topografía en data dura. Bueno, a esto, como base inicial, le agregan la parte legal y la parte del contexto humano, o sea, la mente. La geografía es la forma del terreno, pero también es la geología, o sea, la composición del suelo. Y así fueron agregando elementos a las diferentes capas, pasaron de árboles a ecosistemas, y ya estamos pensando también en pasturas, o en otro tipo de sistemas silvopastoriles, etc. Y agregaron también los puntos energía y economía. Este esquema, que para mí fue muy aclarador y que ayuda mucho a la forma de pensar una planificación, es el mismo esquema que vamos a usar en el curso, digamos. Vamos a ir analizando esos puntos en ese orden. Y acá para el webinar quería contarles un poco en qué tipo de proyectos nos dedicamos nosotros, que es un poco lo que vamos a estar compartiendo. Y bueno, eso.
hay veces que nos llaman por cuestiones técnicas puntuales, nos llaman y nos piden un patrón de cultivo para frutales, o un embalse, pero en general nuestros proyectos son integrales, o sea que involucran varias patas del diseño, y pueden ser de ganadería, de agricultura, de vivienda y de loteos o fraccionamientos. Entonces esto es un ejemplo de un sistema ganadero. En este caso es un sistema para pastoreo de ultra alta densidad. Y bueno, lo que tratamos de hacer es mirar esa forma que tiene el terreno y crear, yo digo que una analogía podría ser como un sastre que en vez de hacer una ropa cualquiera, mide y le hace un vestido a una novia con las medidas de su cuerpo, ¿no? O un traje a una persona. Eso sería un poco, tratar de crear una infraestructura precisa. Si miramos del lado derecho, que estamos viendo las alturas, vamos a ver la zona en rojo oscuro, Bordeaux, es la zona más alta, mientras que la zona azul es la más baja. Entonces ahí tenemos la forma tridimensional del terreno. Imagínense que si yo comienzo a hacer algo al azar, bueno, los caminos van a estar subiendo, bajando, el agua les va a pasar por encima, las subdivisiones pueden ser de diferentes formas, las cañerías lo mismo, van a estar subiendo y bajando. Un montón de cuestiones que son consecuencia de por dónde elijo, o cómo elijo las cosas, cómo las ordeno. Entonces en este caso hay todo un sistema de caminerías, una red hidráulica, un sistema de sombras, hay diferentes elementos que fueron posicionados, calculados, válvulas, cosas, para un correcto funcionamiento de la estructura. En este caso, por ejemplo, es un sistema de cultivo, en este caso fue para cannabis, donde tenemos un sistema con un invernadero, estructuras, tanques, sistema de riego, y el cultivo está diseñado en lo que se llama un patrón keyline. El patrón keyline es un patrón simplificado de cultivo, podría decirse en contorno, cuando en realidad no lo es del todo, que trata de crear un patrón simple que al copiarse se amolda correctamente a la topografía. Esto se usa para plantar frutales, para hacer subsolado, para hacer agricultura de granos o para árboles. Bueno, eso un poco vamos a estar viendo. Keyline es muy conocido por eso. En realidad Keyline es toda una teoría de interpretación de paisaje, pero vamos a estar viendo un poco de los patrones Keyline, de cómo trabajan y cómo crearlos dentro de lo posible. Entonces acá tenemos un esquema de 4 lotes de cultivo, cada uno con su patrón hidrológico de cultivo, y la idea es que manejan de manera óptima o lo mejor posible el agua, mientras que no complejizan la forma del cultivo en estar cambiando constantemente de curvas de nivel. Este es un caso para una vivienda, personas que quieren irse a vivir al campo, y acá pegué esta imagen para mostrarles un poco estas diferentes formas de visualizar que yo les comentaba, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen se ve la distancia, me tomé cierto margen de los límites de la propiedad y de un camino vecinal, tratando de que el lugar que eligiéramos para una casa estuviera por fuera de eso. En la segunda imagen, que está acá, puedo ver los drenajes y voy a tomarme un margen de separación de esos drenajes. Para decir, bueno, no estoy en zona húmeda. ¿Sí? En esta tercera imagen puedo ver las alturas y ver que no estoy, por ejemplo, en un bajo, o cuál es la altura relativa de ese espacio. En la cuarta imagen yo puedo ver qué orientación tienen los lugares, o sea, hacia dónde apuntan. Si estoy apuntando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Eso tiene muchas implicancias en lo que es una vivienda, por el sol y la sombra, ¿no? Y también vientos y otros elementos. En la imagen 5 estoy viendo la pendiente.
O sea, estoy pudiendo ver en qué lugares es empinado, en qué lugares es plano, y eso también es importante, ¿no? No salir de la casa y estarse cayendo, ¿no? Que a veces me pasa que las personas que se van de la ciudad al campo muchas veces tienden a elegir el lugar por la vista, que es un elemento importante, pero después es como que yo les digo, bueno, vas a estar ahí, vas a abrir la puerta y va a salir tu hijo y se va a caer por la bajada, ¿no? Como, o no vas a poder jugar a la pelota porque es todo bajada. Bueno, un poco tener en cuenta eso, saberlas, o como de nuevo, la decisión es de las personas. Si lo más importante para ellos es la vista, bueno, está bien, ahí tienes una buena vista, pero para mí la pendiente de alrededor es importante. Y este último es lo que se llama la cuenca visual, que sí, que es el análisis de vistas. Entonces el programa nos permite identificar desde cada punto hasta dónde se ve. ¿Y a qué voy con esto? Esto es un campo de 110 hectáreas, donde las personas querían construirse una casa, y teníamos que encontrar las opciones. Y se plantearon varias opciones que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5, y cada una tenía su pro y su contra, y bueno, eso lo discutimos, y la decisión, de nuevo, es de los propietarios, con nuestra recomendación técnica, ¿no? De esta va a tener estas consecuencias, esta va a tener esta otra. Y una vez que se eligió, se pudo hacer un diseño para el espacio, ¿no? En este caso es una casa con un sistema de frutales, una cortina de viento, un embalse, una piscina, una huerta, y eso es lo que los propietarios buscaban. Eso trata de estar acomodado con precisión, todo en el paisaje, para tratar de sacarle el máximo rendimiento, digamos. Las vistas en este caso eran determinantes, hay vistas muy bonitas ahí, entonces tratar de cuidarlas. El orden de los elementos, la distancia a la que estaban las cosas, bueno, esto es un poco a lo que se llegó en ese trabajo. Esto, que parece un plano simple, tiene un informe atrás con un desarrollo de 60 páginas y mucho trabajo para ir definiendo diferentes elementos, como la red hidráulica, el riego, los frutales, la red eléctrica, etc. Pues acá tuvimos en cuenta todos esos elementos para el diseño, y tratar de que todo encaje en un plan coherente. Esto es un fraccionamiento, o sea, un campo que se fracciona para vender lotes, y esto es un rubro en el que incursionamos hace un par de años, y en el que nos va bastante bien. Paradójicamente empezamos separando los campos para las vacas, para hacer PRB, para hacer sistemas de ese tipo, y bueno, terminó resultando que esa forma de separar por la topografía era buena para los fraccionamientos urbanos, porque los caminos son buenos, y en estos casos más que nunca vale la pena posicionar bien los caminos, porque los lotes quedan bien posicionados, como con las mismas cuencas visuales, y quedan como, por ejemplo, si se ve acá, los lotes que están acá, quedan como un anfiteatro, todos estos lotes mirando hacia el centro, hacia un embalse, un lago, mientras que los lotes externos quedan todos mirando hacia afuera. Entonces, interpretar y amoldarse al paisaje en el resultado termina siendo óptimo en muchos aspectos, incluso y hasta principalmente estéticos. Cuando, por ejemplo, los agrimensores convencionales acá trazarían rectas muy ortogonales o paralelas a los lados, sin tener mucho en cuenta esto, generando cosas que en el lugar no son visualmente bonitas. Entonces acá hicimos todo el desarrollo del fraccionamiento, propusimos lugares para las casas, que eso es algo importante, ver que cada fraccionamiento tiene un lugar potencial para una casa. Hicimos una red hidráulica para dar agua potable, y además iba a haber una experiencia de campo dentro del barrio,
y por ende desarrollamos diferentes esquemas de cultivo, un clubhouse con un estacionamiento, un embalse, lagos, bueno, otro tipo de elementos. Canales. Así que bueno, este es otro tipo de proyectos en los que trabajamos. Y eso, ¿no? O sea, estamos abiertos, no es que nos dedicamos a hacer una cosa, nosotros hacemos proyectos de diferente tipo, nos llegan propuestas de diferentes tipos y le decimos, bueno, sí, ya hemos hecho esto antes, o no, no lo hemos hecho, si querés lo podemos pensar juntos. Eso es lo que normalmente hacemos. Y eso es un poco lo que quiero compartir. Bueno, ¿y qué se va a aprender durante el curso? En el pasado di un par de talleres cuando yo estaba arrancando, o sea, algo muy inicial, y yo decía, bueno, mi experiencia era casi solo teórica, y lo que compartí en esos talleres era más bien una visión, ¿no? Y se puede ver con respecto a la planificación de tierras cosas increíbles, canales que mueven el agua de acá, allá, y cosas magníficas, pero en este curso no quería irme a impresionar, digamos, con cosas que se puedan hacer, sino dar herramientas concretas. De repente desde las más simples, como posicionar un camino, poder calcular un caño, pensar diferentes sistemas de pastoreo, dónde ubicar edificios, cómo se calcula una bomba. O sea, la idea es dar herramientas concretas dentro de esa... O sea, vamos a ver la visión global, pero enseguida lo vamos a aplicar a cosas puntuales. Entonces, lo que yo quiero dar en el curso es un poco de la visión global y herramientas concretas. Tampoco la idea sería darles la visión global y que suerte en pila, digamos, y salen a enfrentarse con todo. Entonces es como de estos temas que, yo qué sé, hidráulica, topografía, relevamiento, patrones de cultivo, de cada tema, profundizar un poquito y darles algunas herramientas para que las personas que vean que esto lo pueden aplicar, luego profundicen en lo que necesitan en su trabajo. ¿A quién está dirigido? Y bueno, este curso está diseñado para profesionales y estudiantes que desean mejorar los conocimientos de planificación de tierras y el diseño de infraestructuras, ya sea que le apliquen en sectores como la agricultura, ganadería, vivienda rural, lotes, sustentabilidad u urbanización. Y esto era importante para mí. No es un curso que recomiende a un productor que quiere diseñar su campo. Eso sería como que alguien, no sé, tenga que diseñar un puente y se ponga a estudiar la carrera de la facultad de ingeniería, digamos. Me parece que esto no es para aplicarlo una vez, es para personas que vean que lo pueden aplicar varias veces. Si no, les va a ser más simple contratar el servicio. Entonces, personas que sean agrónomos o personas que sean arquitectos que tengan una orientación de este tipo, o personas que hagan asesorías en agricultura, personas en general que hagan asesorías, me parece que son las que más le van a sacar provecho. Aprender todo esto para hacerlo una vez, que justo esa vez no va a ser la... O sea, también esto surge de la experiencia, y entonces es algo que me parece que vale la pena para personas que lo vayan a aplicar muchas veces. Esto un poco lo hablamos ya. Habilidades a adquirir, un poco una visión global de cómo trabajamos nosotros, por lo menos, y cuál es la idea. Y después algunos elementos concretos, una profundización pequeña en cada ítem del plan. La metodología del curso también es algo que me importaba. ¿Por qué elegí que el curso sea presencial? Porque quiero que el curso sea analógico, o sea que trabajemos en papel. Mi experiencia de otros cursos de este tipo, que se trabaja en computadora, es que las personas están más tiempo luchando con el software que aprendiendo. Entonces las personas que quieran aprender software van a tener muchos videos en YouTube y práctica y cursos en cualquier país que estén, van a tener cursos GIS en los cuales puedan aprender eso, porque hay mucha gente que lo sabe hacer. Lo que yo creo que puedo aportar, que no es eso, es
el concepto de keyline, la lectura topográfica, cómo aplicarlo a paisajes de forma regenerativa, otro tipo de cosas. Entonces, el curso va a estar orientado a eso, y por eso es que es analógico, o sea, en papel. Es teórico práctico, eso quiere decir que voy a dar una explicación teórica y después vamos a hacer ejercicios prácticos, y esa es la forma que considero que las personas pueden, esas herramientas que voy a ir soltando, tomarlas. Se va a trabajar en equipo, que me parece que es una de las dinámicas más fácil para avanzar. Entonces va a haber equipos, mesas, donde las personas juntos hacen un ejercicio, y ahí pasamos al siguiente, y así vamos viendo temas. Bien, un poco eso. Y por eso también, algo que no venimos diciendo, pero a los interesados comentarles que el curso tiene como es, cantidad de lugares fijo, y que, bueno, ya estamos pasando la mitad de los inscriptos, por ende, a las personas que les interesa inscribirse, en breve estaríamos llenando el cupo. Bien, ahora voy a repasar un poquito el programa, y después voy a contestar preguntas si las hay. El primer día vamos a trabajar en estos elementos, como les decía, están ordenados de acuerdo a la plataforma Regrarian, que es también nuestra forma de trabajo. Un poco esto es algo de lo que vimos hoy, en el curso lo vamos a ver un poquito más profundo, pero podríamos decirse que un poco voy a hacer una presentación personal, ver la planificación de tierras, un poco más de autores y bibliografía, quizás es algo que complemente para las personas que quieran profundizar en diferentes temas, libros y autores de los que he estudiado esto. Es importante decirles que no hay un libro, o sea, no hay libros claros de esta temática, a mi entender, y yo siempre tengo que andar rescatando cositas de libros. Entonces, bueno, un poco hablar de eso, de la bibliografía. La escala de permanencia en la plataforma Regrarias, que es algo que ya hablamos, y aclaraciones sobre los sistemas ganaderos, que para hacerles un avance, digamos, no considero que haya ningún sistema ganadero que sea el ganador, y creo que esas son luchas de ego. Creo que hay que mirar el terreno, las personas, el clima, y decir, bueno, ¿a qué vamos a apostar? ¿A qué sistema vamos a apostar? Y hay muchos sistemas de ganadería regenerativa que funcionan. Así que bueno, un poco eso es lo que vamos a estar viendo. El clima, o sea, cómo estudiar la data del clima legal, clima de la mente, o el contexto holístico. Y la geografía, vamos a empezar a trabajar con planos, escala, orientación, lo que es una ortofoto, la fotogrametría, cómo se hace un relevamiento, el modelo digital de terreno, el modelo digital de superficie, qué tipos de relevamiento hay, y lo que llaman los shaders, que son los filtros, estos filtros que me permiten ver la pendiente, la orientación, y diferentes cosas. Ahí estamos pasando por la parte de relevamiento. Eso quiere decir entender cómo se pasa de este terreno a la computadora. No quiere decir que todos tengan que aprender a relevar. Yo particularmente tercerizo eso. Hay una empresa que me da el servicio de relevamiento, o en diferentes países tengo diferentes referentes. Hay personas a las que sí les gustará trabajar con dron, equipos de RTK y otras cosas para obtener este modelo tridimensional. Bien, pero sí se tienen que entender cómo se obtiene esto, que parece una magia, y es fantástico poder hacer un zoom, y como me ha pasado en algunos proyectos, que la gente te diga, ¿cómo sabías que las vacas cruzaban por acá o por allá? Le digo, mira, se ve, acá se ve. Y tenés una imagen de alta definición que estás haciendo zoom y ves la forma perfecta del terreno. Y puedo de un pantallazo ver 12.000 hectáreas, y hacer zoom y empezar a ver detalles. Entonces, eso es una herramienta magnífica. Vamos a ver un poquito sobre geología y clasificación de suelos, zonificación, y ahí vamos a hacer unos ejercicios. El día 2, que va a ser el día más heavy, podría decirse, vamos a ver agua, y ahí vamos a trabajar un poco en lo que son movimientos de suelo con respecto al agua, embalses, canales, swales y otros.
Vamos a estar viendo detalles sobre obras de tierra, posicionamiento de embalses, cálculo de volumen de agua, volumen de tierra, vertederos, normas de seguridad, pasos a seguir en una obra de tierra. Bueno, un poco, a veces soy un poco ambicioso con lo que puedo compartir. A veces puede pasar que no se case todo directamente porque quise poner demasiado o porque algunos tendrán más ideas que otros. Creo que de igual, a veces cuando es bastante información, una idea intuitiva del promedio va quedando y bueno, siempre es mejor que no tener. Entonces, con respecto a obras de tierra, vamos a ver cosas de cálculos, pero también vamos a ver cosas más básicas como qué orden se debe seguir para que un embalse sea impermeable. O sea, y eso es algo que lo puede adquirir cualquiera. Y en la segunda parte del día estaríamos trabajando hidráulica, gravedad, presurización y riego, que por lo que todavía estoy ajustando, vamos a ver cuánto se puede ver de riego, no creo que podamos llegar a ver mucho, capaz que algún concepto. Más que nada van a ser sistemas por gravedad y presurización de bombeo, por ejemplo, de un pozo a un tanque, o alguna idea de presurización de un sistema. Bien, entonces eso es el día 2. Al final de esta etapa hay unos ejercicios y al final de esta etapa hay ejercicios. Después tenemos día 3, accesos. No sé cómo voy de tiempo, Pablo. Vamos bien, Martín. Venís bien. En lo que es accesos, que es un elemento a veces muy perdido en los diseños y que para mí es central, o sea, cuando yo muchas veces me toca ver campos que ya tienen los accesos, ¿no? A veces hasta muy antiguos, donde se ve que las personas por observación fueron mejorando el camino y la posición, pero en cada lugar que veo que no es topográfico, aparece la huella, la segunda huella, la tercera huella, el barro. Entonces, cuando solo por posición uno puede hacer que el mantenimiento y el funcionamiento de un elemento sea mucho mejor, es como, para mí vale muchísimo el posicionamiento de caminos como conocimiento, ¿no? Entonces, le doy mucha importancia a esto. Vamos a ver el posicionamiento, la forma, las dimensiones de los caminos, ya sea para callejones o para caminos, digamos, de balastro, de tosca, no sé cómo le llaman, y canales, alcantarillados y algunos ejercicios de eso. Después vamos a ver ecosistemas y ahí vamos a estar viendo posicionamiento de frutales, huertas, sombra y abrigo para ganado y patrones de cultivo. Los patrones de cultivo son esto que yo les comentaba, patrones a través que manejan el agua de una manera mucho mejor que trabajar a nivel, y al mismo tiempo son mucho más fáciles de implementar porque son lo que se llama offset, o sea, son paralelos entre sí, con lo cual toda la implementación por maquinaria es mucho más simple de hacerse. Y estos patrones permiten redistribuir el agua, es el patrón Keyline, permite redistribuir el agua desde las zonas húmedas hasta las zonas secas. Entonces, homogeneiza el paisaje y ayuda a tener una mejor infiltración. Hacer algunos ejercicios de eso en el día 3. Y el día 4 estaríamos trabajando estos 3 elementos, estructuras, posicionamiento de elementos, subdivisiones, pensando particularmente en ganado o fraccionamientos, y suelo, donde estaremos viendo un poco cómo estos diseños que hacemos en la computadora o en un plano los podemos bajar al terreno, y algo de manejo quizás. Creo que esto se va a cortar un poco, capaz que algo de estructuras pasa al día 3, porque el día 4 vamos a cortar al mediodía con la parte teórica, y la idea es luego trabajar en ejercicios, en un ejercicio que trate de integrar los diferentes conocimientos puntuales que se fueron dando en el curso. Así que, bueno, va a ser un curso intenso, yo creo, no tampoco para asustar, pero creo que
que va a haber bastante cosas para ver. Y bueno, espero que sea de interés y que les sirva. Este es el último ejercicio que estaríamos haciendo a partir de las 2 de la tarde hasta la posibilidad que tengan las personas, 5 o 6, según a dónde tengan que ir, si tienen que ir temprano y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso es en principio la presentación de lo que tengo pensado para el curso, que también mencionar que es la primera vez que lo doy con este formato y que todavía estoy preparando algunas cosas, así que espero que los tiempos me den como los estoy planificando y que pueda dar todo esto que estamos viendo. O sea, van a ser mi conejillo de indias para ver si el curso se adapta en tiempo y forma. Así que bueno, eso un poco. Y bueno, por mi parte creo que expliqué. Impecable, impecable, muchas gracias. Bueno, contarle también de antemano a la gente eh, que tuvieron problemas de conexión, el webinar queda grabado, va a estar subiéndose en los próximos días en el canal de la escuela, eh, para también los que lo quieran revisar de vuelta. Y bueno, acá quedan en pantalla los canales de contacto para hacer consultas o inscribirse. Ya quedan menos de la mitad de los cupos, estamos todavía a un mes, así que bueno, está palpitando la previa del curso.